El soñador, un joven de mirada cansada pero con un fuego incipiente en lo profundo de sus ojos, se sentía atrapado en la telaraña de la vida moderna. La rutina lo asfixiaba. Las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar, y cada día era una repetición monótona de esfuerzos sin recompensa aparente. Su mente, sin embargo, había encontrado un refugio, una obsesión que prometía ser la llave a su liberación: la renta pasiva. Navegaba por foros y blogs, devorando testimonios de personas que, según decían, habían roto las cadenas del trabajo tradicional. Fue en uno de esos rincones digitales donde apareció el gurú, un hombre de sonrisa impecable y discurso magnético que emanaba éxito y una seguridad inquebrantable. Sus videos, pulcramente editados, mostraban una vida de lujos, viajes exóticos y, sobre todo, una libertad financiera absoluta. El gurú prometía no solo riqueza, sino un camino hacia la verdadera autonomía, un escape de la esclavitud salarial que tanto agobiaba a el soñador. La promesa era embriagadora. El soñador, deslumbrado, no dudó en invertir cada céntimo de sus ahorros, e incluso convenció a su familia para que también confiaran en la visión del gurú. Su hermana, la realista, una mujer práctica y con los pies en la tierra, había expresado sus reservas. Sus advertencias, sutiles al principio, hablaban de la opacidad del esquema, de la falta de detalles concretos más allá de las promesas de retornos astronómicos. «Esto parece demasiado bueno para ser verdad», murmuró una tarde, su ceño fruncido reflejando su inquietud. Pero el soñador, cegado por la esperanza y la euforia de las primeras ganancias que el sistema de El Gurú le mostraba en una app reluciente, desestimó sus temores. Esos pequeños depósitos, apenas visibles en su cuenta, eran la prueba irrefutable de que estaba en el camino correcto. Cada día, la fe en el gurú y en la inminente libertad financiera se solidificaba, convirtiendo cualquier duda en un susurro insignificante. Así pasaron las semanas, entre la euforia de El Soñador y la creciente preocupación de la realista. Hasta que un día, la burbuja estalló. La noticia llegó como un golpe demoledor, arrastrando consigo no solo sus ahorros, sino también los de su familia. El esquema de El Gurú se había derrumbado, revelándose como una elaborada estafa. El soñador lo perdió todo. La desesperación lo invadió, un frío glacial que le heló el alma. El sentimiento de traición era tan profundo que le costaba respirar. Había engañado a su familia, había depositado su fe en un charlatán y ahora no le quedaba nada más que las ruinas de su sueño y el peso insoportable de la culpa. La confianza de sus seres queridos se había hecho añicos, y él era el responsable. En medio de ese abismo de angustia, la realista, con la voz quebrada pero la mirada firme, soltó una verdad que lo golpeó aún más fuerte. Yo también invertí, pero con cautela. No todo lo que teníamos, solo una parte. Y lo perdí también. Las palabras de su hermana no trajeron consuelo, sino un nuevo torbellino de emociones. Ira, vergüenza y una punzante sensación de injusticia. ¿Cómo se atrevía ella, la que había advertido, a también caer en la trampa, aunque fuera a menor escala? Este giro inesperado no solo duplicaba la pérdida, sino que sembraba la semilla de un conflicto aún más profundo entre ellos, un abismo que parecía imposible de franquear. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La vida de El Soñador se desmoronó por completo. Las deudas se cernían sobre él como buitres, la vergüenza le quemaba la piel y el aislamiento se convirtió en su única compañía. Cada mañana, el reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un extraño, un perdedor que había apostado todo y lo había perdido. La confrontación con su familia fue brutal, un torbellino de reproches y lágrimas que lo dejó exhausto. La realista, en particular, no escatimó palabras. Su mirada,
antes llena de preocupación, ahora estaba cargada de un resentimiento helado. Por tu culpa, lo perdimos todo. ¿No te lo dije? ¿No te advertí? Le espetó, y cada palabra era un puñal que se clavaba en lo más profundo de su alma. El soñador se enfrentó a la cruda y dolorosa realidad. La renta pasiva no había sido más que un espejismo, una cruel ilusión que lo había despojado de todo. Los días se transformaron en una tortura de autorreflexión y culpa. Se cuestionaba cada decisión, cada momento de ingenuidad que lo había llevado a ese punto. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo ignorar las señales, las advertencias de su propia hermana? La imagen de el gurú, antes un faro de esperanza, ahora era la personificación del engaño, un recuerdo amargo que lo perseguía. La idea de que había traicionado la confianza de su familia, de que había puesto en riesgo su futuro por un sueño efímero, era un peso insoportable que lo oprimía. Mientras tanto, el gurú había desaparecido sin dejar rastro, como un fantasma que se desvanece con el amanecer. Había dejado un reguero de destrucción, de vidas arruinadas y esperanzas rotas. El soñador intentó buscar respuestas, golpear puertas, pero solo encontró el eco de su propia desesperación. Las oficinas de El Gurú estaban vacías, los números de contacto inactivos, y su rastro en Internet se había esfumado. La relación con la realista, su hermana, se había vuelto un campo minado. Cada interacción estaba marcada por la tensión, el reproche apenas contenido y el dolor de una herida que parecía no cicatrizar. Aquella promesa infantil que se habían hecho, de cuidarse el uno al otro, de ser inseparables, ahora parecía una burla cruel del destino. Un recuerdo fugaz de sus risas en la niñez, de sus manos entrelazadas, resonaba en su mente, amplificando el vacío que sentía. Una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos en un intento desesperado por encontrar algo, un detalle minúsculo, una dirección IP oculta en el encabezado de un mensaje promocional de El Gurú, captó su atención. Era una pista insignificante, casi imperceptible, pero para el soñador representaba una chispa en la oscuridad. No era un detalle que le devolviera el dinero perdido, pero sí le ofrecía una dirección, un punto de partida, una posibilidad. La idea de recuperar su dinero parecía remota, casi imposible, pero la perspectiva de encontrar a El Gurú, de confrontarlo, de buscar alguna forma de justicia, se convirtió en su nueva obsesión. No era solo por el dinero, era por redención personal, por limpiar su nombre, por demostrarse a sí mismo y a su familia que no era un completo fracaso. Con el corazón palpitante, el soñador se acercó a la realista. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y miradas esquivas. La realista, aunque aún herida y resentida, notó la determinación en los ojos de su hermano. Había algo diferente en él, una fuerza renovada que no había visto desde el desastre. A regañadientes, movida por el amor familiar que, a pesar de todo, aún latía en su pecho, accedió a ayudarlo. La rabia seguía allí, pero la idea de que su hermano estuviera solo en esta búsqueda la conmovía. Juntos, comenzaron a seguir la tenue pista. Lo que descubrieron los dejó helados. El gurú no había actuado solo. Detrás de él se extendía una red más grande, compleja y siniestra, una organización con ramificaciones insospechadas. La búsqueda de justicia se había transformado en algo mucho más peligroso y profundo. La caza comenzó. El soñador y la realista, unidos por un propósito común que trascendía el resentimiento, se embarcaron en un viaje peligroso. Sus pasos los llevaron por callejones oscuros de la ciudad, a través de foros clandestinos en la red y a la periferia de una sociedad que prefería ignorar la existencia de tales estafas. Cada pista era un hilo que los acercaba a la verdad, y cada revelación sobre la magnitud de la red de El Gurú y sus cómplices, una puñalada en la conciencia.
Descubrieron cómo operaban, cómo tejían sus engaños con promesas vacías y cómo se aprovechaban de la desesperación de personas como el soñador. Los obstáculos surgieron a cada paso. Puertas cerradas, amenazas veladas que aparecían en mensajes anónimos y la constante sensación de ser observados. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas que revivieron viejas heridas, pero también instantes de reconciliación inesperada. Una noche, mientras se refugiaban de una tormenta en un café olvidado, la realista le confesó a su hermano el miedo que sintió cuando supo que él había perdido todo. Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad que no había mostrado antes, abrieron una brecha en el muro que se había levantado entre ellos. El soñador, por su parte, admitió la vergüenza y el arrepentimiento que lo habían consumido, y cómo la búsqueda de justicia se había convertido en un motor para reconstruirse a sí mismo. Su vínculo, fortalecido por la adversidad compartida, se volvió inquebrantable. Empezó a comprender que el verdadero valor no residía en el dinero fácil o en las promesas vacías, sino en la honestidad, el esfuerzo y, sobre todo, en las relaciones humanas. Finalmente, la confrontación. La pista definitiva los llevó a un almacén abandonado en las afueras, un lugar sombrío y desolado que parecía el escenario perfecto para desenmascarar un engaño. Allí estaba el gurú, rodeado de sus cómplices, enfrascado en una nueva estratagema, la misma sonrisa carismática que había cautivado a tantos, ahora teñida de una crueldad palpable. La tensión en el aire era insoportable. El soñador, con el corazón latiéndole desbocado, se adelantó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Lo acusó, lo expuso, reveló sus mentiras ante sus propios secuaces, quienes comenzaron a mirarse entre sí con desconfianza. El gurú, acorralado, intentó huir, pero uno de sus cómplices, sintiéndose traicionado, lo detuvo. En medio del caos, la situación se tornó peligrosa. Uno de los hombres de El Gurú, en un intento desesperado por silenciar a los hermanos, empujó a la realista con fuerza, haciéndola caer cerca de unas cajas inestables que amenazaban con desplomarse sobre ella. Fue un instante de terror puro, un grito ahogado que resonó en el almacén. El soñador, al ver a su hermana en peligro, sintió una oleada de adrenalina. No era venganza lo que lo impulsaba ahora, sino un instinto primario de protección. Sin pensarlo dos veces, se lanzó, apartando las cajas con una fuerza que no sabía que poseía, salvando a la realista por apenas unos centímetros. El gurú fue expuesto, su imperio de mentiras finalmente se desmoronó. La policía, alertada por la realista antes de la confrontación, llegó segundos después, y los cómplices fueron arrestados. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. No todo el dinero fue recuperado. Esa era una dura realidad que debían aceptar. Sin embargo, el soñador y la realista habían recuperado algo mucho más valioso: su relación. Su vínculo se reconstruyó, más fuerte y sincero que nunca. Habían enfrentado la adversidad juntos y habían salido fortalecidos. El soñador, ahora más maduro y sabio, encontró un nuevo propósito en su vida. No buscaba la riqueza rápida, sino el conocimiento y la honestidad. Se dedicó a educar a otros, a advertir sobre los peligros de los esquemas fraudulentos y a promover la educación financiera real. Se convirtió en un defensor de la inversión consciente, del trabajo duro y de la construcción de un futuro sólido basado en valores. La verdadera renta pasiva, comprendió, no era un atajo mágico, sino el resultado de la disciplina, la paciencia y las relaciones genuinas. En cada charla, en cada consejo, compartía su historia, no para lamentarse, sino para inspirar. Ayudaba a otros a construir su propia riqueza, no solo monetaria, sino también en sabiduría y en lazos humanos inquebrantables.
demostrando que, a veces, la caída más profunda es el trampolín para el ascenso más significativo.